Hace muchos años, en un pueblo tranquilo llamado Nazaret, vivía una joven llamada María. Era humilde, obediente y con un corazón lleno de amor por Dios. Aunque no era rica ni vivía en una gran ciudad, su fe la hacía especial. Pasaba sus días ayudando a su familia, orando y soñando con formar algún día un hogar lleno de paz. A María le gustaba cantar mientras barría la casa o molía el trigo, y aunque su vida era sencilla, su corazón estaba lleno de esperanza. A muchos kilómetros de allí, y muchos años antes, en un lugar llamado Sunem, vivía otra mujer con un corazón parecido. Aunque la Biblia no nos dice su nombre, la conocemos como la Sunamita. Ella era bondadosa y hospitalaria. Siempre ofrecía su hogar al profeta Eliseo, quien pasaba por su pueblo durante sus viajes. Con su esposo, vivía en una casa espaciosa, y aunque tenían muchas cosas, había algo que no habían logrado: tener un hijo. Aún así, ella seguía ayudando a los demás con alegría, sin quejarse ni perder la fe. Y todos los días, estas dos mujeres, aunque separadas por el tiempo, compartían algo muy valioso: un corazón dispuesto a confiar en Dios. María no sabía que sería madre del Salvador del mundo, y la Sunamita no imaginaba que tendría un hijo por milagro. Ambas vivían sirviendo, esperando, amando, sin saber que Dios estaba a punto de hacer algo maravilloso en sus vidas. Un día, mientras María estaba sola, el cielo se iluminó con un mensaje celestial. Un ángel, enviado por Dios, le habló con palabras que cambiaron su vida. Darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aunque tuvo miedo, María respondió con valentía: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. En ese instante su corazón se llenó de una luz especial, la de una madre elegida para una misión santa. También la Sunamita vivió un día así. Después de tanto servir, Eliseo quiso bendecirla. Le prometió que aunque ya era mayor, tendría un hijo. Ella se sorprendió tanto que dudó. No engañes a tu sierva, dijo con el corazón temblando. Pero Dios cumplió su palabra, y meses después, ella sostenía en sus brazos a un bebé que le devolvía la risa y la esperanza. Fue el día en que Dios escuchó lo más profundo de su corazón. Aunque vivieron en tiempos distintos, el corazón de ambas madres latió al ritmo de la promesa divina. María sabía que su hijo sería el Salvador. La Sunamita entendió que su hijo era un milagro de amor. Dios había tocado sus vidas, no por su grandeza, sino por su fe. Desde ese momento, María comenzó a vivir experiencias únicas. Viajó con José a Belén, dio a luz en un establo y cuidó a Jesús con ternura. Lo protegió de Herodes, lo vio crecer en sabiduría, y aunque no comprendía todo lo que vivía, guardaba cada palabra en su corazón. Ser madre del Hijo de Dios no era fácil, pero María confiaba, incluso cuando no entendía los caminos de Dios. La Sunamita también vivió momentos difíciles. Su hijo creció sano y fuerte, pero un día, mientras estaba con su padre en el campo, se enfermó de repente y murió en sus brazos. El dolor la golpeó como un viento helado, pero en lugar de rendirse, hizo algo increíble. Corrió a buscar al profeta Eliseo, con el corazón roto pero con fe firme. No aceptó la muerte como final, porque sabía que Dios tenía la última palabra. Ambas mujeres vivieron la maternidad como un camino de fe y entrega. María siguió a Jesús hasta la cruz, y la Sunamita no se alejó hasta ver a su hijo vivo de nuevo. Sus decisiones no fueron fáciles, pero demostraron que una madre que confía en Dios tiene una fuerza que el mundo no puede comprender. María, de pie frente a la cruz, vio a su hijo sufrir por el mundo. Sus lágrimas eran silenciosas, pero su corazón estaba firme. En ese momento tan duro, Jesús,
Aún en medio del dolor, pensó en ella y le dijo: «Mujer, he ahí tu hijo», encargando a Juan que cuidara de ella. Fue el momento más triste de su vida, pero también el más profundo en amor. Su hijo estaba cumpliendo la misión para la cual había nacido. La tsunamita también vivió un momento de gran tensión. Cuando Eliseo llegó a su casa, oró al Señor y luego se acostó sobre el niño, orando intensamente. Poco a poco, el cuerpo del niño volvió a calentarse y abrió los ojos. El milagro se hizo realidad. La madre tomó a su hijo vivo en brazos, con el corazón rebosando de gratitud. Su fe no fue en vano. 2 escenas distintas, pero con el mismo poder. El poder de un Dios que escucha, que cuida y que responde a las oraciones de una madre. María confió en el plan eterno de Dios. La tsunamita creyó que Dios podía devolverle la vida a su hijo. Y ambas fueron testigos de milagros que transformaron la historia. Desde ese día, María siguió siendo ejemplo de fe para todos. Estuvo con los discípulos después de la resurrección, orando con ellos, firme como siempre. Aunque su corazón había sufrido, también había visto la victoria de la vida eterna. Su maternidad no terminó en la cruz, porque su amor y su ejemplo seguirían guiando a muchos a Jesús. La tsunamita también volvió a casa con su hijo, más fuerte que nunca. Su fe no solo restauró su hogar, sino que dejó una historia que se contaría por generaciones. Su hijo vivió gracias a su perseverancia y su decisión de correr hacia Dios en lugar de alejarse. Fue madre no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu, valiente, sabia y llena de fe. Ambas madres vivieron caminos distintos, pero sus corazones estaban llenos del mismo amor. Fueron madres elegidas por Dios, no solo para criar a un hijo, sino para mostrarnos cómo una fe firme puede vencer incluso la muerte. Ser madre no siempre es fácil, pero cuando se camina de la mano de Dios, todo es posible. María y la tsunamita nos enseñan que el amor de una madre es fuerte, paciente y lleno de fe. Ellas confiaron en Dios en los momentos más difíciles y nunca se rindieron, ni siquiera cuando parecía no haber esperanza. Los niños pueden aprender que cuando tienen miedo o tristeza, pueden orar como lo hicieron estas madres. Pueden confiar en que Dios escucha, cuida y tiene un plan para sus vidas. Y también pueden recordar que sus propias mamás, abuelas o cuidadoras reflejan ese amor protector y valiente que viene de lo alto. Así que, cuando veas a tu mamá orar, abrazarte o preocuparse por ti, recuerda, ella también es una mujer de fe, como María y la tsunamita, y Dios, que las acompañó a ellas, también estará contigo todos los días. Hace mucho tiempo, en un mundo lleno de ciudades bulliciosas y caminos polvorientos, había 7 lugares muy especiales que Jesús amaba profundamente. Estas ciudades se llamaban Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una tenía una iglesia, y en cada iglesia vivían hombres, mujeres y niños que trataban de seguir a Jesús. Jesús, desde el cielo, veía todo lo que hacían, sus alegrías, sus esfuerzos y también sus errores, porque quería ayudarles a ser cada día más parecidos a Él. Cada iglesia tenía su propio ritmo de vida. En Éfeso, la gente trabajaba mucho para defender la verdad, pero a veces olvidaban amar como antes. En Esmirna, muchos eran valientes aunque sufrían por su fe. En Pérgamo, algunos luchaban contra ideas equivocadas que trataban de apartarlos de Jesús. Y en Tiatira, aunque hacían muchas cosas buenas, también permitían que enseñanzas malas crecieran en medio de ellos.
La vida diaria en esas ciudades estaba llena de retos y decisiones importantes. En Sardis, la gente parecía viva por fuera, pero por dentro necesitaba despertar. En Filadelfia, aunque eran pequeños y no tenían mucho poder, se mantenían fieles, y Jesús prometió abrirles puertas que nadie podría cerrar. En la Odisea, las personas pensaban que tenían todo lo que necesitaban, pero Jesús veía que en realidad sus corazones estaban fríos. Cada día, Jesús observaba con amor, esperando el momento perfecto para hablarles de corazón a corazón. Hasta que un día, algo maravilloso sucedió. Jesús decidió enviar mensajes especiales a cada iglesia. Le pidió a su amigo Juan, quien estaba en la isla de Patmos, que escribiera lo que él veía y sentía. Una voz como un trueno llenó la cueva donde Juan oraba, y cuando abrió los ojos, vio una visión gloriosa de Jesús, con una túnica brillante, ojos como fuego, y una voz como el sonido de muchas aguas. El corazón de Juan latía con fuerza. Aunque estaba asombrado y un poco temeroso, Jesús lo animó diciendo: «No tengas miedo». Le explicó que tenía mensajes muy importantes que debía enviar a las 7 iglesias para advertirlas, animarlas y mostrarles cuánto las amaba. Cada carta era como una luz que iluminaba su camino, enseñándoles cómo podían ser mejores. Mientras Juan escribía, cada palabra venía directamente del corazón de Jesús. Cada iglesia recibiría una carta única, escrita especialmente para sus necesidades. La gran aventura del mensaje estaba a punto de comenzar, y todo el cielo parecía contener el aliento, esperando cómo responderían las iglesias a las palabras de su Señor. Cada iglesia recibió su carta con atención y asombro. A Éfeso, Jesús le recordó cuánto amaba su dedicación, pero también le pidió que no olvidara el primer amor que tenían por él. Era como una lámpara que había dejado de brillar tan fuerte, y Jesús quería que volvieran a encenderla. Ellos comprendieron que debían amar a Jesús con todo su corazón, no solo hacer buenas obras. A Esmirna, Jesús la consoló, diciéndoles que aunque pasarían por pruebas difíciles, no debían temer. Él veía sus lágrimas y su valentía, y les prometió una corona de vida. Los creyentes de Esmirna se animaron a permanecer fieles, incluso si las cosas se ponían difíciles, sabiendo que Jesús estaba orgulloso de ellos. Pérgamo y Tiatira también recibieron sus advertencias. En Pérgamo, Jesús valoraba su lealtad, pero los animaba a alejarse de las enseñanzas malas que algunos seguían. Y en Tiatira, aunque felicitó sus buenas acciones, les recordó que no debían permitir que el mal creciera entre ellos. Era un llamado a ser valientes para corregir lo que estaba mal, confiando siempre en el amor de Jesús. Hasta que finalmente los mensajes llegaron a Sardis, Filadelfia y la Odisea, y algo increíble sucedió en los corazones de muchos creyentes. En Sardis, Jesús los llamó a despertar, como si fueran guerreros dormidos a los que había que levantar. Les recordó que debían fortalecer lo poco bueno que aún quedaba, antes de que fuera demasiado tarde. Muchos comprendieron que no podían quedarse dormidos en su fe. En Filadelfia, Jesús abrió una gran puerta de oportunidad. Aunque eran pequeños y débiles a los ojos del mundo, su fidelidad tocaba el corazón de Dios. Jesús les prometió que los protegería y les daría un nombre eterno. Los creyentes de Filadelfia sintieron una fuerza nueva, sabiendo que Jesús mismo los sostenía. Y en la Odisea, aunque Jesús estaba triste porque sus corazones eran tibios, les ofreció una invitación preciosa. «Miren, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él». Era una oportunidad para cambiar, para dejar atrás la autosuficiencia y depender del amor verdadero de Jesús.
Era el momento de abrir la puerta de su corazón. Y desde ese día, muchas personas en las 7 iglesias comenzaron a cambiar. En Éfeso, los creyentes trabajaron para recuperar su amor inicial. En Esmirna, la gente encontró fuerzas nuevas para soportar el sufrimiento. En Pérgamo y Tiatira, comenzaron a ser más cuidadosos con las enseñanzas que permitían. En Sardis, muchos despertaron como soldados listos para pelear la buena batalla de la fe. Filadelfia brilló como una luz en la oscuridad, pequeña pero poderosa, y su ejemplo animó a otros creyentes en ciudades cercanas. Y en la Odisea, algunos corazones que habían estado fríos empezaron a calentarse con el amor de Jesús. Cada iglesia entendió que los mensajes no eran de regaño o por enojo, sino advertencias llenas de amor para ayudarlos a vivir vidas plenas y felices en Jesús. A partir de entonces, aunque seguían enfrentando desafíos, las iglesias no caminaban solas. Cada vez que se reunían, recordaban las cartas que Juan había escrito, las palabras dulces y firmes de Jesús, y se animaban mutuamente a seguir firmes, confiando en que, al final, recibirían sus coronas de vida eterna. La moraleja de esta historia es que Jesús siempre nos está mirando con amor y desea lo mejor para nosotros. A veces, como las iglesias, podemos olvidar amar, cansarnos o sentirnos autosuficientes, pero Jesús no nos abandona. Él llama suavemente a nuestro corazón para que abramos la puerta y lo invitemos a entrar. Así como las iglesias tuvieron la oportunidad de cambiar y mejorar, nosotros también podemos hacerlo. Podemos ser valientes como Esmirna, fieles como Filadelfia y amorosos como Jesús nos enseñó. Cada uno de nosotros tiene una pequeña luz que puede brillar en la oscuridad, y Jesús quiere que nunca dejemos que esa luz se apague. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando escuchamos su voz y seguimos sus enseñanzas, Jesús nos promete que estaremos con Él para siempre, en un lugar donde no habrá tristeza ni dolor, sino alegría eterna. Qué aventura tan maravillosa es seguir a Jesús cada día. En una ciudad muy antigua llamada Jerusalén, un hombre muy serio y estudioso llamado Saulo de Tarso. Él era fariseo, lo que significa que conocía muy bien las leyes de Dios y trataba de obedecerlas todas. Saulo estaba convencido de que aquellos que seguían a Jesús estaban haciendo algo malo, porque no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios. Por eso pensaba que debía detenerlos para proteger la fe que había aprendido desde niño. Saulo era fuerte de carácter, muy valiente, pero su corazón estaba lleno de enojo y confusión. Y todos los días, Saulo recorría las calles con una mirada seria y decidida. Él no descansaba, y su mente solo pensaba en encontrar a los seguidores de Jesús, a quienes llamaban cristianos. Entraba en casas, hablaba con las autoridades y hasta metía a hombres y mujeres en la cárcel si sabían que creían en Jesús. Los cristianos tenían miedo de él, y cuando escuchaban su nombre, muchos se escondían o huían. Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad estaba lastimando a muchas personas buenas que solo querían amar a Dios. En su corazón, Saulo sentía que tenía una misión muy importante: acabar con el grupo de los cristianos. Creía que Dios estaba feliz con lo que él hacía, pero no entendía que estaba peleando contra el mismo Jesús. Mientras tanto, los cristianos oraban, lloraban y se mantenían unidos, confiando en que Dios los cuidaría. Nadie imaginaba lo que estaba por pasar, ni siquiera el mismo Saulo. Hasta que un día, Saulo decidió ir a una ciudad llamada Damasco, porque había escuchado que allí también vivían seguidores de Jesús. Con la autorización de los líderes religiosos, se preparó para arrestar a más creyentes, pero mientras iba de camino con algunos hombres,
ocurrió algo que cambió su vida para siempre. De repente, una luz muy brillante, más fuerte que el sol, lo rodeó desde el cielo. Saulo cayó al suelo, cubriéndose la cara, sin entender lo que estaba pasando. En ese momento, una voz poderosa habló desde lo alto. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo, temblando de miedo, preguntó: «¿Quién eres, Señor?» Y la voz le respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Saulo no podía creer lo que escuchaba. ¿Era Jesús? El mismo Jesús que él pensaba que estaba muerto. Su corazón se llenó de confusión y temor. Lo que pensaba que era bueno, en realidad había sido un gran error. Estaba persiguiendo al mismo Hijo de Dios. La luz desapareció, pero Saulo ya no podía ver. Estaba completamente ciego. Sus compañeros lo levantaron y lo llevaron de la mano hasta Damasco. Durante 3 días, Saulo no comió ni bebió nada. Se quedó solo, pensando, llorando y orando. Ya no era el mismo hombre de antes. Algo en su corazón estaba empezando a cambiar. Y por eso, mientras Saulo estaba en Damasco sin poder ver, Dios habló a un discípulo llamado Ananías. Jesús le dijo en una visión que fuera a buscar a Saulo para orar por él. Ananías se asustó mucho porque había escuchado todo lo que Saulo había hecho. «Señor», dijo, «¿no es ese el hombre que ha hecho tanto daño a tu pueblo?» Pero Jesús le respondió con amor: «Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre a muchas personas». Ananías obedeció, aunque con nervios. Fue a la casa donde estaba Saulo. Lo llamó por su nombre y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y pudo ver de nuevo. Lo primero que vio fue el rostro amable de Ananías. Saulo se sintió amado, perdonado y nuevo por dentro. Después de ese momento, Saulo fue bautizado como seguidor de Jesús. Ya no era el perseguidor de cristianos, sino uno de ellos. Comió algo y recuperó sus fuerzas. Pero sobre todo, su corazón estaba completamente transformado. Ahora, en vez de querer destruir a los cristianos, quería contarle a todos quién era Jesús de verdad. Hasta que finalmente, Saulo comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, diciendo con voz fuerte y firme: «Jesús es el Hijo de Dios». Todos los que lo escuchaban se quedaban sorprendidos. «¿Este no es el mismo que perseguía a los creyentes?», murmuraban. Pero Saulo hablaba con tanta verdad y valentía que muchos empezaron a creer en Jesús gracias a él. Los líderes judíos, sin embargo, no estaban nada contentos. Comenzaron a planear cómo podían atraparlo y hacerle daño. Saulo, que antes perseguía, ahora era perseguido. Los discípulos lo ayudaron a escapar una noche, bajándolo en una canasta por el muro de la ciudad. Saulo no se quejó ni se asustó. Sabía que seguir a Jesús no siempre sería fácil, pero estaba decidido a obedecerle con todo su corazón. Después viajó a Jerusalén, pero los discípulos tenían miedo de él. No podían creer que en verdad había cambiado. Fue entonces que un hombre llamado Bernabé habló por él. Bernabé les explicó todo lo que había pasado, cómo Jesús se le apareció y cómo ahora Saulo hablaba valientemente de Cristo. Gracias a Bernabé, los demás discípulos aceptaron a Saulo como hermano en la fe. Y desde ese día, Saulo ya no fue el mismo. Donde antes había odio, ahora había amor. Donde antes había oscuridad, ahora había luz. Comenzó a viajar a muchas ciudades para hablar del amor de Jesús. Enseñaba en plazas, casas y sinagogas, y ayudaba a los nuevos creyentes a crecer en su fe. El corazón de Saulo estaba lleno de alegría, porque ahora sabía que vivía para el propósito de Dios. La iglesia comenzó a crecer, y aunque todavía había peligro, los cristianos se sentían más valientes al ver el cambio en Saulo. Él usaba ahora el nombre Pablo, y muchos llegaron a conocer a Jesús gracias a su testimonio. Aquel que una vez fue enemigo, ahora era un amigo fiel del pueblo de Dios. Sus palabras y cartas ayudaron a miles de personas a confiar en Jesús. Dios transformó a Saulo con su amor y lo convirtió en uno de sus siervos más valientes. Todo lo que antes parecía perdido, ahora tenía un nuevo propósito.
Y así, Saulo el perseguidor convertido en predicador, vivió una vida dedicada a compartir el Evangelio por todas partes. La moraleja de esta historia es que Dios puede cambiar cualquier corazón, no importa cuán duro parezca. A veces las personas hacen cosas malas porque no conocen la verdad, pero cuando Jesús entra en su vida todo puede cambiar. Así como Saulo fue transformado por el amor de Jesús, nosotros también podemos ser diferentes si lo dejamos entrar en nuestro corazón. Jesús nos llama a amar, perdonar y compartir su mensaje con otros. Si alguna vez piensas que alguien no puede cambiar, recuerda a Saulo. Dios no se rinde con nadie y siempre tiene un plan hermoso para cada persona. También nos enseña que, aunque tengamos miedo, como Ananías, debemos obedecer a Dios y confiar en que Él sabe lo que hace. Niños, si alguna vez sienten que han hecho algo mal o que están lejos de Dios, recuerden que Jesús siempre está dispuesto a perdonar y a empezar de nuevo con ustedes. Solo basta con escuchar su voz y decirle, sí, Señor, quiero seguir. En una ciudad llamada Filipos, lejos de Jerusalén, vivía un hombre muy valiente llamado Pablo, que viajaba de lugar en lugar contando a todos sobre Jesús. Con él iba su buen amigo Silas, un seguidor fiel que también amaba a Dios con todo su corazón. Los dos caminaban por calles llenas de comerciantes, soldados romanos y muchas personas que nunca habían oído hablar del amor de Dios. Filipos era una ciudad muy importante, llena de templos y estatuas, pero muchos de sus habitantes no conocían la verdad del Evangelio. Cada día, Pablo y Silas salían temprano, listos para compartir las buenas nuevas. Saludaban con una sonrisa a los niños que jugaban en la plaza, hablaban con mujeres junto al río, y a veces se quedaban horas explicando cómo Jesús había muerto y resucitado para dar vida eterna. Algunos los escuchaban con atención, otros se reían y algunos hasta se enojaban. Pero eso no los detenía, porque sabían que Dios estaba con ellos. En una de sus caminatas, una joven esclava los seguía siempre gritando que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Esa joven tenía un espíritu que le permitía adivinar cosas, y sus dueños ganaban mucho dinero gracias a ella. Aunque sus palabras eran ciertas, no provenían de Dios, y eso preocupó mucho a Pablo. Día tras día, la situación se repetía. Mientras hablaban de Jesús, la joven gritaba detrás de ellos. Pablo y Silas sabían que no podían ignorar eso por más tiempo, porque comenzaba a distraer a la gente que escuchaba el mensaje. Una mañana, después de muchos días de aguantar la situación, Pablo se dio vuelta con determinación. Con una voz fuerte y llena de autoridad, dijo al espíritu que estaba en la joven: «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». En ese mismo instante, el espíritu la dejó, y la joven quedó libre. Ya no gritaba más, y por primera vez en mucho tiempo parecía tranquila. Pablo y Silas sabían que habían hecho lo correcto, pero lo que parecía un milagro hermoso pronto trajo problemas. Los hombres que eran dueños de la joven se dieron cuenta de que ya no podían ganar dinero con ella. Furiosos, arrastraron a Pablo y Silas al mercado ante las autoridades. Los acusaron de causar disturbios y enseñar costumbres que no eran romanas. Las personas comenzaron a reunirse, confundidas y enojadas, y todo se volvió un caos. Sin un juicio justo, los magistrados mandaron azotar a Pablo y Silas. Los golpearon con varas, dejándolos adoloridos y sangrando. Luego los llevaron a la cárcel, y el carcelero, recibiendo órdenes estrictas, los encerró en el calabozo más profundo. Allí, con los pies asegurados en cepos, el lugar era oscuro, húmedo y frío. A pesar del dolor y la injusticia, Pablo y Silas no se quejaron. Sabían que Dios tenía un propósito, aunque todavía no lo entendieran. Mientras el silencio reinaba en la cárcel y los demás prisioneros dormían o susurraban, algo especial le ocurrió. Pablo miró a Silas y en vez de lamentarse, comenzaron a orar.
Luego, con voces suaves que fueron subiendo poco a poco, comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Sus voces llenaban la cárcel y todos los presos escuchaban asombrados. Era algo totalmente diferente. 2 hombres golpeados y atados, cantando con alegría a Dios en medio del dolor. En la oscuridad de la noche, sus cantos eran como luces que tocaban los corazones. El carcelero, desde su lugar, también los escuchaba, sin entender cómo podían estar tan tranquilos. Era como si el amor de Dios llenara aquel lugar sombrío. Las paredes de la cárcel no podían detener la esperanza que brotaba de los labios de Pablo y Silas. Mientras cantaban, sus corazones estaban llenos de paz. Y fue entonces cuando algo increíble sucedió. Un gran terremoto sacudió toda la prisión. Las paredes temblaron, las puertas se abrieron de golpe y las cadenas de todos se soltaron. Nadie podía creerlo. El carcelero despertó sobresaltado y, al ver las puertas abiertas, pensó que todos habían escapado. Desesperado, se preparó para hacerse daño, creyendo que su vida estaba arruinada. Pero una voz lo detuvo. «No te hagas daño. Todos estamos aquí», gritó Pablo con fuerza desde dentro de la cárcel. El carcelero, temblando, corrió hacia donde estaban Pablo y Silas. Cayó a sus pies, lleno de asombro y miedo. Había visto algo más poderoso que cualquier terremoto. El amor, la fe y el perdón. Sabía que esos hombres eran diferentes y que su Dios era real. Con la voz entrecortada, les preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Pablo y Silas le respondieron con palabras llenas de esperanza: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu familia». El carcelero, sin dudarlo, los llevó a su casa, donde les lavó las heridas con cuidado. Era un gesto pequeño, pero lleno de cariño. Luego, con toda su familia reunida, escucharon el mensaje de Jesús. Y esa misma noche, todos creyeron y fueron bautizados. De enemigos, pasaron a ser hermanos en Cristo. La casa del carcelero se llenó de gozo. Les prepararon comida y todos comieron juntos como una gran familia. La tristeza había sido reemplazada por fe y alegría. Aquella noche, que comenzó con dolor y cadenas, terminó con cantos, abrazos y corazones nuevos. Dios había transformado un lugar oscuro en un testimonio brillante de su poder y amor. A la mañana siguiente, los magistrados enviaron a decir que soltaran a Pablo y Silas en secreto. Pero Pablo no aceptó irse en silencio. Exigió que los mismos que los habían golpeado injustamente vinieran a liberarlos en persona. Los oficiales, al saber que eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo y vinieron rápidamente a disculparse y a pedirles que salieran de la ciudad. Antes de irse, Pablo y Silas regresaron a casa de Lidia, una mujer creyente que los había apoyado. Allí se reunieron con los hermanos en la fe, los animaron y oraron juntos. Después, siguieron su camino, sabiendo que la iglesia en Filipos ya había echado raíces. Aunque el enemigo había querido hacerles daño, Dios usó cada situación para mostrar su gloria y extender su reino. La ciudad de Filipos ya no era la misma. Ahora no había una iglesia, nuevos creyentes y un carcelero que contaba su historia con lágrimas en los ojos. Desde aquel día, muchos recordaban el terremoto, pero aún más, recordaban las canciones en la noche, los corazones transformados y el Dios que abre puertas, rompe cadenas y cambia vidas. A veces, como Pablo y Silas, enfrentamos momentos difíciles o injustos. Podemos sentirnos tristes, con miedo o en problemas. Pero esta historia nos enseña que cuando oramos y alabamos a Dios, aun en medio del dolor, Él está con nosotros y puede hacer cosas maravillosas. Dios no se olvida de nosotros y siempre tiene un plan, incluso cuando no lo entendemos. También aprendemos que nuestras acciones pueden tocar los corazones de otros. Pablo y Silas no escaparon cuando pudieron, y eso cambió la vida del carcelero y su familia.
La obediencia, el perdón y el amor pueden ser herramientas poderosas en las manos de Dios. Cada uno de nosotros puede ser como ellos, llevando luz a donde hay oscuridad. Así que niños, cuando tengan miedo o estén tristes, recuerden cantar, orar y confiar, porque Dios escucha, Dios responde y Dios puede abrir cualquier puerta.